tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video más. ¡Bienvenido marzo! Marzo es muy bonito. Yo tengo mucha gente que cumple años en marzo. A 2 personas ya no las veo, entonces 2 regalos menos, hermana. Me siento feliz de que nada te creas. Pero sí, en marzo cumple mucha gente que conozco, Mucha gente que conozco. ¿Cómo estás, chiquita? Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes. Vamos con todo. ¿No hiciste ejercicio en enero? No hay bronca. ¿No hiciste ejercicio en febrero? No importa. Nuevo mes. Éntrale al gym. Es más, hermana, no es necesario que pagues el gym. Vete a correr ahí a tu casa, ahí fuera. Ponte tus audífonos, vete a correr y listo. Cosa que yo no hago. Te estoy dando un mal consejo porque es que sabes que ya te había contado que yo vivo en un coto. Bueno, aquí en México, Guadalajara les dicen coto, pero no, en otros lugares, ¿cómo les dicen? En un fraccionamiento cerrado, pues, cerrado. Entonces, yo siempre, desde que me mudé, dije, no, mira, aquí está perfecto para salirme a correr. Pregúntame cuántas veces me he salido a correr. Jamás. Sí salgo a caminar, pero con mi novio. O sea, sola no, porque me da pena. Fíjate, yo tengo una lista de cosas que me dan pena que no me deberían de dar pena. Esa es una, correr y que la gente me vea. Seguro la gente ni me topa, pero yo siento como que me están observando, esa tiene las rodillas chuecas, no está corriendo bien, ¿sabes? Por eso me da pena. Pero bueno, pues a lo que viniste. El día de hoy te traigo una historia, otra vez de esposos. Muchas historias de esposos me han mandado, pero están muy buenas. Como ya leíste en el título del video, me enamoré del primo de mi esposo. Ay, así como ¿por qué se enamoran de la familia, hermana? Fíjate que yo siento que si a mí me dicen que es familiar de mi esposo, me daría asquito. Pero bueno, no, yo no juzgo. Hay que escuchar esta historia para ver si juzgamos o nomás Dios. Ahora sí, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones, ¿vamos a dónde? A comenzar. Esta historia comienza así, hermana. Yo actualmente tengo 20 años, ¿ok? Pero esta historia nos vamos a remontar cuando yo tenía 14 años. Yo vivía con mi mamá, mi papá, un hermano menor y una hermana menor también. Vivía con mis 2 papás, mamá y papá, infelizmente juntos, porque no se la llevaban bien, eran infelices, pero al final pues estaban juntos. Mi papá se la pasaba trabajando todo el día, hermana. Nosotros vivíamos, mi papá tenía un taller, él era herrero, entonces tenía un taller que estaba como a 20 minutos de donde vivíamos. Entonces mi papá todo el día se la pasaba trabajando y cuando llegaba a la casa, hermana, ni siquiera se iba a acostar con mi mamá. O sea, imagínate, llegaba mi papá de trabajar y se echaba en la sala a ver series. Literalmente mis papás no se hablaban. O sea, era una relación tan horrible que yo siempre digo, si no van a estar bien, sepárense. Ay, que los hijos no queremos ver papás así hipócritas. Mejor sepárense y sean felices por separado. Pero bueno, sigamos con la historia. Nosotros no es que tuviéramos una buena economía, de hecho no. Pero mi papá era muy buen padre. Eso sí, como esposo fatal, lo peor del mundo, pero como papá hacia nosotros, en su papel de padre, pues sí era muy bueno. Yo no recuerdo que nos haya faltado comida, vestido, dinero para la escuela. La verdad es que mi papá no nos consentía mucho dentro de sus posibilidades y lo básico nunca nos faltó. Mi mamá no trabajaba porque pues, tenía que estar en la casa, ¿no? Pero a veces le ayudaba a mi abuelita en una tortillería que tenía. Mi abuelita, como muchas abuelitas, era una abuelita que era como mi mamá. Ella era muy buena con nosotros, era como nuestra madre para mis hermanos y para mí. Y de hecho, cada que mis papás llegaban, mi abuela nos recogía pues para que nosotros no escucháramos las peleas y los gritos que siempre habían en mi casa por la culpa de mis papás. Mi mamá y mi papá, como te digo, hermana, no se hablaban. Y cuando se hablaban era para pelear por cosas de dinero o por cualquier cosa. Porque pasaba la mosca a la derecha, pero el otro decía que a la izquierda y siempre se estaban peleando. La verdad es que pues no se la llevaban bien. Y un día que estábamos ya de noche dormidos, estábamos en nuestro cuarto y empezamos a escuchar gritos. Empezamos a escuchar que se estaban peleando y como para nosotros ya era costumbre escuchar eso, decidimos no salir del cuarto para pues no meternos en sus problemas, mis hermanos y yo. A lo lejos escuchamos que mi papá se iba, o sea que ya se iba de la casa y pues a mi mamá no le importó, Mi mamá dijo, ya te vas, ok, y se volvió a dormir. Así como que mi mamá dijo, qué bueno que ya se va este señor de la casa. Al día siguiente fui con mi mamá y le dije, oye, mi papá, y me dijo, no, pues ya nos vamos a divorciar, tu papá me golpeó,
mucho, entonces pues qué bueno que ya se fue, la verdad es que ya estaba harta. Y pues hermana, pues mi papá sí se había ido de la casa, o sea, no había sido un berrinche de que se pelearon, no, esta vez sí se había ido de la casa. Cabe señalar, hermana, que mi mamá y yo siempre tuvimos muchos problemas, pero pues yo la defendía, ¿no? Cuando mi mamá me contó que mi papá la había golpeado, yo le marqué a mi papá y le dije que era un poco hombre, que cómo era posible, que le había a mi mamá. Mi papá me decía, hija, no fue cierto, o sea, claro que no, yo más bien, porque mi mamá traía como moretones aquí, pero mi papá me dijo que no era porque la había golpeado, sino que mi mamá se puso como mal y que se le dejó ir a mi papá, y mi papá por detenerla y como que de una forma someterla para que se tranquilizara, pues fue que la apretaba y pues le hizo esos moretes. Yo nunca le creía a mi papá, yo le creía a mi mamá. Hermana, para mí fue una etapa muy difícil en la escuela porque yo adoraba a mi papá, o sea, yo era más apegada a mi papá que a mi mamá, como te digo, yo con mi mamá tenía muy mala relación, pero yo terminé odiando a mi papá, o sea, terminé odiándolo por lo que le hizo a mi mamá, por lo que supuestamente había pasado, y pues yo preferí apoyar a mi mamá, pero sí sufrí mucho el haberme separado de mi papá. Pasaron algunos días, empezaron a tramitar el divorcio y como a los 5 meses ya estaban divorciados mis papás. En un momento, hermana, mi mamá empezó a llegar a la casa con cosas, libretas americanas, juguetes americanos, cosas que no se vendían en México, que solamente eran como marcas de Estados Unidos o cosas que se podían conseguir en Estados Unidos. Mi mamá empezó a llegar con eso a la casa. Entonces a mí se me hacía muy raro, le decía como que, ay, ¿de dónde sacaste eso? Me decía mi mamá, es que lo compré en una tienda que venden cosas americanas. Y yo como que, pues raro. Hermana, no es que tuviéramos la mejor economía, la verdad no era para ese tipo de lujos que mi mamá nos estaba dando. Entonces, yo un día pues, me empezó a entrar la incertidumbre de dónde sacaba esas cosas y yo le dije, a ver, llévame a esa tienda, me gustaría ver y conocer y para comprar yo unas cosillas. Sí, luego vamos. Sí, luego vamos. Total, nunca me llevó a esa dichosa tienda americana donde compraba las cosas. Y un día, hermana, ahí te va lo que pasó. Yo tenía en ese entonces 14 años y un día yo llegué a la casa después de la secundaria y mi mamá me tenía un regalo. El siguiente año cumplía mis 15. Yo era muy fanática de Shawn Mendes, entonces él iba a estar en la Ciudad de México dando un concierto. Para esto me acuerdo que yo le dije a mi mamá que pues a mí me hubiera gustado ir a ese concierto. Mi mamá me dijo que no, que no teníamos dinero para viajar a Ciudad de México y pues para los boletos menos. Entonces ese día que llegó de la secundaria me da la sorpresa y me da los boletos del concierto y yo... Le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, vamos a ir a verlo, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, ese va a ser mi regalo de 15 años, ¿verdad? Y me dijo, sí. Hermana, yo estaba feliz de la vida porque dije, bueno, no voy a tener fiesta. Sí quería fiesta, pero dije, pues mejor los boletos, ¿no? Estaba feliz de la vida. Para esto, hermana, pues se llega el concierto. Nos fuimos a la Ciudad de México, mi mamá, mi papá y yo. Al concierto. Mi papá. O sea, a pesar de que estaban separados, como que ellos dijeron, no, mira, pues hay que darle este regalo a nuestra hija para que vea que estamos bien, que nos la llevamos bien y todo, hermana, padrísimo. Para mí fue lo mejor que fueran los dos juntos, porque a pesar de que se habían divorciado, pues me daba gusto que estuvieran bien. Entonces como que ellos no me querían mortificar en ese sentido. Pero eso sí, hermana, yo me di cuenta que mi mamá pagaba todo. El taxi, el avión, los tours, porque nos fuimos como de vacaciones a Ciudad de México, entonces fuimos a conocer, a recorrer la ciudad. Yo veía que mi mamá pagaba absolutamente todo. Cabe señalar que desde que yo estaba muy chiquita no era que fuéramos de dinero, pero una vez al año íbamos a la playa, mi familia y yo, pero sí íbamos con muchas restricciones, o sea, sí me acuerdo que íbamos muy limitados. No, hermana, esta vez que fuimos a Ciudad de México, todo lo que yo quería mi mamá me lo compraba. Hermana, para esto... como que yo empecé a sospechar algo de mi mamá porque, o sea, mi mamá trabajaba en una inmobiliaria porque un padrino le dio trabajo para que pudiera mantenernos. Sí le iba bien, pero no bastante bien como para todo lo que nos estaba dando, ¿sí me explico? Entonces yo dije, qué raro que mi mamá, o sea, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará pasando? Que mi mamá tiene mucho dinero diario. Pues hermana, se llega el día de mis 15 años, ya iban a ser mis 15 años, pues a mí me dijo mi mamá que no me iba a hacer fiesta por lo del regalo del concierto y resulta que me hizo fiesta, hermana. Días antes mi mamá se la fletó, me organizó una fiestota, pues una fiesta chiquita porque era pandemia, entonces no podía invitar a mucha gente. Entonces la decoración estuvo preciosa, comida gourmet, no, una cosa, es muchísimos regalos, o sea... Yo no entendía qué estaba pasando. Luego, cada domingo mi mamá nos llevaba a comer, cuando antes eso no era posible, ¿no? Al cine, a comer al restaurante de acá, al restaurante de allá. O sea, te digo, mi mamá andaba espléndida.
Yo tenía una relación, bueno, ya teníamos una relación mis hermanos y yo con mi papá bien. Nos pedimos perdón, nos perdonamos, mi mamá y mi papá se la llevaban muy bien, tenían una relación como de amigos. A veces salíamos de viaje, salíamos a la playa, íbamos a comer, o sea, siempre hacíamos muchas cosas juntos. Y mi mamá, o sea, yo me acuerdo que mi papá ni siquiera se esforzaba en meter la mano al pantalón para sacar un billetito de 20, nada. O sea, mi mamá era la que pagaba los viajes hasta con mi papá, o sea, invitaba a mi papá también. Un día yo estaba en casa de mi abuela y llega mi mamá y me dice, oye hija, me gustaría hablar contigo. Después hablo con tus hermanos. Pero como yo era la mayor, me dice, quiero platicar contigo y pues incluso para que me ayudes a hablar con tus hermanos para darles esta noticia. Y yo, sí, dime qué pasó, ¿en qué te puedo ayudar? Me dice, quiero que vayamos a comer, tus hermanos, tú, yo y a una persona con la que estoy saliendo. Para esto, hermana, mis hermanos y yo nunca estuvimos en contra de que mi mamá o mi papá rehicieran su vida con alguien más, Al contrario, nosotros estábamos felices de que pues conocieran a alguien más. Pues bueno, se llega el día, mi mamá nos lleva a comer a mis hermanos y a mí y nos presenta a su pareja. Para esto, cuando yo veo a su pareja, se me hizo muy conocida su cara, su voz, pero no sabía de dónde, hermana. Como que no me acordaba y ya nos lo presenta y me dijo, bueno, pues él es mi novio, nos dice a mis hermanos y a mí, estoy muy feliz, llevamos tiempo saliendo y pues así, ¿no? Te digo, nosotros nunca fuimos celosos con mi mamá de, ay, no queremos, no, al contrario, si era feliz, éramos felices todos, entonces nosotros estábamos pues felices por mi mamá de que la veíamos muy contenta con ese señor. Volviendo al pasado un poco, hermana, mi mamá nos había contado que mi papá tenía un primo, o sea, nuestro tío, vendría siendo, que vivía en Estados Unidos y que a los 18 años ese primo tuvo un accidente y quedó en coma durante un tiempo. Cuando él literalmente vuelve a nacer, él pues se acuerda mucho de mi papá e intenta buscarlo en Facebook, pero pues mi papá no usaba redes sociales, mi mamá sí. Entonces ese primo de mi papá, bueno, nuestro tío, da con mi mamá y empiezan a platicar mi mamá y él. Empiezan a mandarse cosas de la iglesia, él le preguntaba sobre mi papá, que cómo estaba mi papá, o sea, se comunicaba con mi mamá, pero para platicar de cosas de mi papá. Mi mamá cuando se estaba divorciando de mi papá decía a mi mamá que se iba a la playa con sus amigas, pero pues realmente no, se iba con esta persona. Hermana, pues aquí me doy cuenta que mi mamá estaba saliendo con el primo de mi papá, o sea, con mi tío. Hermana, mi abuela materna era su tapadera de mi mamá, porque mi abuela sabía. Cuando ellos estaban divorciando, mi mamá estaba con su nueva pareja en la casa de mi mamá, y cuando llegaba mi papá, mi mamá tenía que esconderlo. Entonces ahí me di cuenta y dije, claro, esa voz, esa cara es de mi tío, porque mi mamá sí ha habido llamadas con él para hablar sobre mi papá. Pues hermana, con mi tío empezamos a tener, o sea, mi tío se escucha raro, pero la nueva pareja de mi mamá, pues empezamos a tener una vida que jamás habíamos tenido con mi papá. O sea, mi papá ni siquiera pasaba pensión. Nos íbamos de shopping a Cancún, a la playa, a Estados Unidos, acá, allá, o sea, estábamos todo el tiempo con una vida que de verdad nosotros jamás habíamos tenido, pero veíamos a mi mamá feliz. Un día te digo que mi mamá trabajaba en una inmobiliaria y pues para pasar el fin de semana nos fuimos a una casa que eran de los clientes de mi mamá que estaban vendiendo, pero se la prestaban a mi mamá. Entonces nos fuimos un día ahí, mi mamá, su pareja, mis hermanos y yo. Pues hermana, que un día nos cae mi papá ahí. No, hermana, se empiezan a agarrar a trancazos ahí. ¿Te acuerdas que te dije que el primo de mi papá había tenido un accidente? Pues fue en moto, entonces tenía una placa aquí en la cabeza, una en la rodilla. Me acuerdo que mi papá agarró un termo como de fierro, se lo aventó, se empezaron a pelear. Mi papá nos empezó a gritar a nosotros que cómo era posible que conviviéramos con esa persona. No, hermana, se armó la trifulca ahí. Pues mi papá empezó a decirnos que nos fuéramos a vivir con él porque pues efectivamente mi mamá lo había engañado desde antes de divorciarse con su propio primo. Nos dijo que eso no era posible, que nosotros no podíamos estar ahí, que estaba muy mal visto. Entonces pues hermana, mira, nosotros no le hicimos caso. Nosotros dijimos, mira, si mi mamá es feliz, aunque sea tu primo, pues ahora sí que nosotros no podemos hacer nada. Pues agárrate, porque para finalizar esta historia, hermana, mi papá nos dejó de hablar como un año a nosotros, porque, y si lo veíamos era para que nos reclamara, que por qué le tapábamos a mi mamá eso. Porque cuando mi papá iba a visitarnos y la pareja de mi mamá estaba, pues mi mamá lo escondía para evitar problemas. Entonces, pues, ándale que un día, después de una vida maravillosa que nos estaba dando la pareja de mi mamá, o sea, el primo de mi papá, que viajes, que lujos, que esto, que el otro, un día se va a Estados Unidos porque él iba y venía a México y a Estados Unidos. Entonces un día pues dejó de contestarle a mi mamá.
Así como 4 días duró sin contestarle las llamadas y un día mi mamá le marca y que le contesta una mujer. Hermana, pues le dice la señora a mi mamá, búscate a otro primo porque yo ya aparté este. Él y yo estamos casados, así que no te estés metiendo con nosotros. Hermana, 2 meses atrás, él le había propuesto matrimonio a mi mamá. En la playa le arregló letras preciosas, que te quieres casar conmigo, le dio anillo. Y resulta que 2 meses después, resulta que estaba casado ya. Pues hermana, ya pasó el tiempo, mi mamá pues se sintió muy mal, yo me sentí mal por mi mamá porque pues yo la veía muy feliz, fue mi graduación, poco a poco empezamos a tener más contacto con mi papá, de pues una relación bien, porque mi papá decía que cómo era posible que mi mamá le había visto la cara por mucho tiempo, pues yo no sabía cómo decirle a este muchacho si mi padrastro, el ex de mi mamá, mi tío, ¿sabes? Pero la verdad es que sí, mis respetos para él, siempre se portó como un caballero, con mi mamá la hizo muy feliz y a nosotros también. Hermana, pues con el tiempo mi mamá y yo empezamos a tener muchos problemas, me trataba muy mal, todo el tiempo estaba enojada conmigo porque como que ya no tenía con quién desquitarse por todo lo que le había pasado. Yo me fui de mi casa y pues me fui con un novio que hasta la fecha estoy con él, que la verdad estoy muy feliz porque mi mamá y yo de verdad ya no nos soportábamos. Pues ya, hermana, pasaron los años, el ex de mi mamá, o sea, mi tío, le empezó a dar like a publicaciones. Mi mamá fue a buscarlo en una ocasión al domicilio de Estados Unidos, pero pues no lo encontramos. Él sigue casado allá. Mi mamá desde entonces no ha tenido otra pareja. Mis hermanos siguen viviendo con mi mamá y yo sigo feliz con mi novio. ¿Por qué? Porque yo con mi mamá jamás volví a encajar. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nada más apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo, para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.